gracias a todos vosotros y, por supuesto, a las representantes, en este caso, de nuestro concejo, que siempre es agradecido por nuestra parte que participen todos los que, o que se presenten todos los que deseen participar de nuestras actividades. Desde la primera edición de las Jornadas Medievales, la Asociación Cultural El Zaque ha venido participando, promoviendo y organizando en una especie de preámbulo o discreta apertura por medio de interesantes conferencias que nos ayuden a conocer y comprender cómo era aquella sociedad manchega de los siglos medios. En esta oportunidad nos vamos a adentrar en la imagen de los espacios naturales. Imagino, aunque no quiero adelantar acontecimientos, que en aquellas épocas aún no estaban demasiado tocadas o excesivamente tocadas por la mano del hombre. Para ello contamos hoy con la amable colaboración de José Luis Olmo Rísquez. José Luis es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha contribuido significativamente a la educación, es actualmente profesor de Biología y Geología en Educación Secundaria del Instituto Azuer de Manzanares, ha participado como profesor en el Máster de Profesorado de Secundaria de la Universidad de Castilla-La Mancha y el doctor Olmo ha recibido reconocimientos por su labor pedagógica, incluidos premios en concursos de ciencias y educación, así como distinciones por proyectos innovadores en el ámbito educativo, destacando los premios obtenidos como tutor en Ciencia en Acción y en el certamen de jóvenes investigadores. Es destacable su profundo interés en la historia natural de Manzanares, reflejado en la realización y publicación de múltiples investigaciones y conferencias en este ámbito y su continua colaboración en revistas y publicaciones locales. Y a partir de ahora yo me sentaré y seré un alumno más y atendemos desde ahora a José Luis Olmo y a sus enseñanzas. José Luis. Bueno, en primer lugar, muy buenas, muchísimas gracias a todos, a la corporación, al ayuntamiento, a la Asociación del Zaque, por esta oportunidad que me dan de presentar esta conferencia. Y bueno, pues vamos a comenzar porque quiero contar bastantes cosillas y la idea de la conferencia va un poco ver los diferentes ecosistemas que hemos tenido en esta zona en la Edad Media, el paisaje natural, y a su vez mezclar un poquito, para hacerla un poquito más atractiva en algunos aspectos, pues contar algunas historias de algunos topónimos o de algunos animales o de algunas plantas que han estado aquí y que siguen estando y que tienen ciertas curiosidades o ciertas peculiaridades. Entonces es un poquito lo que voy a intentar, hacer un balance histórico de cómo creo o se piensa que ha ido evolucionando los diferentes ecosistemas, los diferentes paisajes a lo largo del tiempo, desde la Edad Media hasta el final de la Edad Media y refleja lo actual. Bueno, pues en principio, estos van a ser los contenidos que vamos a tratar: la caracterización del entorno natural, la importancia de los paisajes naturales, la ganadería y el pastoreo trashumante, los cultivos agrícolas, el agua y su influencia, el impacto humano en el paisaje y la importancia de la conservación. Como habéis visto, he puesto contenidos, no he puesto índice, es decir, que no lo voy a tratar de esa forma, pero va a estar todo mezclado y esos son las cosas de las que vamos a tratar. Bueno, dicho esto, comenzamos. Concretamente, pues Manzanares se puede localizar, se encuentra en La Mancha y en el pasado medieval pues, se encontraba dentro del campo de Calatrava. Este campo de Calatrava, más concretamente, en la periferia de la franja nororiental. Entonces, es en ese trocito de ahí, concretamente el de Manzanares, un poquito, en esa zona es de la que voy a intentar hablar de cómo era el paisaje, porque el campo de Calatrava
abarca muchísimo, es una zona muy amplia, entonces hay una multitud de ecosistemas muy diferentes. Entonces me voy a centrar más en los que tenemos aquí más cerca de Manzanares, justamente en esa época medieval, justamente a la que pertenecía Manzanares, a ese campo de Calatrava. Bueno, pues una vez que hemos visto justamente la época y la localización, es decir, vamos a tratar ese espacio y en esa época, bueno, aquí otra reflejo un poquito también de lo que vamos a ver, ahí vemos el río Azuer, aquí donde vemos ahí la abertura es un poquito más allá, sería la zona de Siles, y ese espacio es el que vamos a ir tratando. Aquí, como vemos, Membrilla ya pertenecería justamente a otra orden, porque justamente Manzanares estaría ahí entre esos términos, pues de la orden de, pertenecería, la orden de Santiago estaría muy cerquita, ahí con Membrilla. Bueno, dicho esto, ¿qué tipos de paisajes o qué tipos de ambientes o ecosistemas vamos a tratar? Pues vamos a ver acerca del río Azuer, acerca de la Sierra de Siles, acerca de las dehesas, acerca de la Real, la Cañada Real Soriana, y vamos a intentar ver cuál es la fauna y la flora existente en cada uno de esos espacios y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo estos espacios y cómo se han ido surgiendo cada uno de ellos. Lo primero que me gustaría aclarar es esto, que es un poco, no es, pudiéramos decir, mi aportación, sino un poco lo que quisiera yo aquí comentar, cómo he estructurado un poquito también la charla, en el sentido de que por paisaje natural, si entendemos por paisaje natural, ¿qué entenderíamos? Pues sería aquel porción o superficie del territorio que no ha sido significativamente alterada o modificada por la actividad humana, o aquel paisaje que su entorno natural sigue los procesos geológicos y ecológicos, su curso, sin que intervenga el hombre. Entonces, ese paisaje natural como tal no va a ser posible, porque aquí la intervención del hombre es muy importante. Entonces, cuando hablemos de paisajes naturales, no van a ser tan naturales, porque el hombre ha influido mucho. Desde mi punto de vista, mi percepción más mi formación me hace que hable de ecosistemas, que es un ecosistema, está mejor trazado, mejor definido, y el hombre influye también en los ecosistemas. Y por último tenemos el concepto de paisaje. Ese concepto de paisaje, según lo que he estado comentando, lo que he estado leyendo, es un concepto a veces un poco difícil de poder definir, de poder perfilar, porque dependiendo de las visiones y como mezcla prácticamente todo, pues hay muchos diferentes conceptos de paisaje y no se ponen a veces de acuerdo a la hora de tratarlo, y luego hay una parte muy importante dentro del paisaje que es la parte subjetiva, la visión que tiene la persona a la hora de ver ese paisaje, y cada persona tenemos una visión diferente, y ese condicionante psicológico es muy importante para interpretar los paisajes. Entonces, ¿qué solución he hecho yo? Como tampoco tengo un gran bagaje histórico, de conocimientos históricos, pues en lo que me voy a basar principalmente va a ser en los ecosistemas. Pero los ecosistemas y los paisajes están súper interrelacionados, porque no puede haber un paisaje sin ese ecosistema, y por tanto lo voy a enfocar como digamos, un paso intermedio entre los ecosistemas y el paisaje, la forma de tratar esto. Vale, pues dicho esto, indiscutiblemente, por la zona en la que nos encontramos, y ahora, y hace ya antiguamente, pues nuestro clima es el Mediterráneo. Nuestro clima es el Mediterráneo y, por tanto, con unos veranos bastante secos y largos, unos inviernos, en este caso, un poquito a veces crudos, pero no demasiado crudos, pero la característica más importante que tiene el bosque mediterráneo es justamente la falta de agua, sobre todo en veranos prolongados donde falta esa agua, ¿no? Luego tenemos lluvias en invierno y también en primavera y en otoño, y otra característica que tiene el bosque mediterráneo y el clima mediterráneo va asociado prácticamente es que las lluvias son irregulares. Hay años que podemos tener más lluvias y otros no. Y eso va a condicionar enormemente el ecosistema y va a condicionar enormemente justamente la flora y la fauna que tenemos aquí. Entonces, originalmente, toda esta zona, incluyendo Manzanares, tendría que ser un bosque mediterráneo. Y ese bosque mediterráneo tendría que ser parecido a lo que encontramos hoy en el Monte de Siles
Y dentro de Monte de Siles tenemos un pequeñísimo reducto donde está todo mucho más tupido, mucho más condensado, mucho más menos transformado, aunque están los dos relativamente transformados actualmente, pero sería la Fuente del Erizo. La Fuente del Erizo sería, como dijamos, un espacio que lo podríamos asimilar como sería aquí en la Edad Media lo más antiguo que podríamos, lo más salvaje que tendríamos en ese periodo, es el bosque mediterráneo, ¿de acuerdo? El bosque mediterráneo, pues como su nombre indica, se caracteriza justamente por la especie característica, y si tuviéramos que poner una especie singular, es la encina. De hecho, esto ya es un comentario un poquito particular, en otros países tienen su flora y su fauna nacional. En Estados Unidos, cada estado de Estados Unidos tiene su flora y su fauna. En Sudamérica tienen estipulado en sus propias constituciones, sus leyes, su flora y su fauna característica, no característica, sino un representante. Si yo tuviera que representar a España, lo representaría justamente con la encina, porque es lo mayoritario en toda la península ibérica. Y bueno, que la encina, la coscoca, la carrasca, que es igual que la encina, pero no en forma de árbol, o el enebro, todos esos que conforman son especies justamente que están muy bien adaptadas a este clima. Son esclerófilas y xerófilas, es decir, que aguantan muy bien la sequedad y la falta de agua. Y todas sus adaptaciones y todas sus estructuras están pensadas justamente para eso, ¿vale? ¿Qué otras especies tenemos aquí? Pues la jara pingrosa, es típica de los ecosistemas mediterráneos, la retama, la retama, el tomillo, los diferentes tipos de tomillo, las esparragueras, concretamente la esparraguera triguera, que algunos de nosotros habremos ido alguna vez a cogerlos para hacer nuestras tortillitas y cosas así, o el romero, ¿vale? Son algunas de las especies típicas que podemos encontrar aquí. También en Siles, y esto fue uno de los pequeñitos trabajos que ahí pude aportar, también hay orquídeas, también es fácil encontrar orquídeas, y es más fácil de lo que podemos pensar en principio. Parece que son más exóticas, no, se encuentran en muchos lugares, y en Siles los podemos encontrar, y hay una gran variedad de orquídeas. Lo que pasa es que cuando uno va por Siles, si no va en el tiempo adecuado, pasan totalmente desapercibidas. Hay que ir en el tiempo adecuado, entre abril y mayo, que es cuando las vemos florecer y las vemos ahí. Y hay algunas que son tan bonitas como aquellas ofris, que desde lejos parece que son insectos, abejas, estas de aquí, parece que son abejitas, y tienen la peculiaridad, justamente, y allí tenemos una representación más grande de esa flor, pues tiene la peculiaridad que imita como si fuera una abeja, y intentan copular con ellas otras, y de esa forma las engaña porque emite olores similares. Es una estrategia muy interesante, adaptativa, para poder polinizar, porque una vez que engaña al insecto le engaña, se le pegan los granitos de polen de ahí arriba y va a otra flor, y de esta forma va fecundando unas flores con otras. Es una estrategia bastante curiosa y que la tenemos allí, que las podemos encontrar, y hay varias especies allí en Siles, otras que vemos ahí. Bueno, en el caso del bosque mediterráneo, los animales típicos que podemos encontrar, pues ya los conocéis, pues son justamente, ahí tenemos pues el jabalí, el lince, probablemente por esta zona también estaría, con toda seguridad, y si dejamos un poco de tiempo ya están avanzando, es uno de los poquitos éxitos que estamos teniendo, y lo que son necesarios también son corredores para poder pasar de un lado a otro, y bueno, es una cosa que en Sierra Morena ya se han soltado varios, etcétera, y van proliferando. Pues por aquí cerca se han visto ya en algunos campos, hay algunas fotografías por ahí, a ver si con el tiempo pues, pudieran también colonizar aquí. En aquella época seguro que habría, igual que habría lobo, sería bastante frecuente también el lobo por esta zona, y bueno, y pues también el conejo, el zorro, el gato montés, el gato celado, o la culebra escalera, o la culebra bastarda, y sobre todo la culebra escalera, que hoy actualmente también podemos encontrar, y algunos ejemplares muy buenos, allí en la Sierra de Siles. Bueno, como hemos dicho antes, y ahora aquí comentar alguna cosilla, ¿no? El erizo hemos visto que muchos topónimos hacen referencia justamente al lugar, y se supone que allí habría habido pues erizos, ¿no? Y el erizo, en la Fuente del Erizo, es típico, es un animal
que tal y como está ahora mismo, pues hace aproximadamente 15 millones de años que prácticamente no ha cambiado nada, es un animal que se ha mantenido tal y como es actualmente. Como ya sabéis, es insectívoro, pero le encantan también las babosas y es capaz de comerse hasta 250 babosas en una tarde, es decir, que es un animal en ese aspecto. Y bueno, ¿quién puede al erizo? Porque un erizo es un animal que está muy bien protegido. ¿Quién puede comérselo? ¿O qué puede ser atacado por él? ¿Qué depredadores tiene? Uno de los depredadores que puede tener es el tejón, que con sus garras tan fuertes es capaz de poderlo abrir. Y el otro, y estos cuentan, yo no sé hasta qué punto, pues parece ser que a veces los zorros, cuando tienen mucha hambre y se lo encuentran, orinan encima de él y el erizo se abre y luego se lo puede comer. Como también otras cositas muy curiosas del erizo, pues es un animal que muy pocos venenos le afectan. Es decir, que es un animal que es inmune a la mayoría de los venenos. Otra cosa, si le picara una víbora tampoco le haría absolutamente nada. Otra cosa curiosa de él es que al mismo cloroformo, pues tampoco le afecta, quiero decir, pero con relación a su tamaño hay que dar una enorme cantidad de cloroformo para poderlo dormir. Bueno, y luego una de las cosas más curiosas e interesantes y que todavía está en estudio, que no sabemos muy bien qué ocurre, es su comportamiento del ungimiento. Es decir, que es capaz él de producir una especie de saliva que se unta todo el cuerpo y ante determinados olores, como olor a café o olor a creosota o olores muy diferentes, se comporta y produce esa saliva y se embadurna también a modo de protección. Un erizo normal suele tener unas 5.000 púas. Esas púas son de queratina, igual que nuestras uñas, y son súper resistentes, porque puedes coger un erizo de una de ellas y no se rompen, es decir, que son sumamente resistentes. Ya una cosita así un poco curiosilla, son bastante promiscuos, es decir, que en la temporada en la que están pueden incluso mantener pues, relaciones con 10 hembras, incluso a veces algunas veces en el mismo día pues con 2, es decir, que en ese aspecto pues es... Porque hay que tener en cuenta que mantener, que es difícil, porque los pinchos, que luego tienen su cortejo, es complicado. Bueno, pues eso es un poquillo ahí lo que quería ir un poquillo a contar. Ya hemos visto ahí un poquito. Ahora nos pasaríamos justamente al siguiente ecosistema que encontraríamos, que el siguiente ecosistema que encontraríamos sería justamente la dehesa, ¿no? La dehesa, ostras, voy a ir más rápido. Encontraríamos la dehesa, pues con todas las cosas que me parece que me he liado ahí un poquillo. En el caso de la dehesa, bueno, pues el siguiente estadio que estaríamos sería la dehesa. Las dehesas son muy importantes. Y además tienen una relación enorme con el ganado transeúnte y con la ganadería, porque de hecho ha sido el ganado transeúnte y la ganadería la que ha conformado, la que ha dado forma a las dehesas. Es decir, ese tipo de ganado, ese tipo ha permitido justamente la creación de las dehesas. A ver, ya me estoy aquí. Vamos a ver un poquito más para adelante. Con relación a las dehesas, ¿dónde puedo encontrar un lugar donde pueda observar estas dehesas y cómo eran esas dehesas? Pues las dehesas se caracterizan porque hay encinas ejemplares de un enorme porte y tamaño, porque era lo que se intentaba mantener en la dehesa. Lo que se hacía era, para mantener la dehesa, se podaban y se cortaban justamente para dar refugio, sombra a los animales y dar también alimento a los animales. Entonces, había que hacer cierto cuidado, y entonces hacía que se mantuvieran muy bien las encinas de mayor tamaño. Y entonces aquí tenemos la suerte y la desgracia de que está relativamente bien conservada. Hay todavía un poquito de dehesa cerca de Siles, la dehesa que correspondería un poco a la dehesa de Siles, y entonces allí nos encontraríamos esta encina, que es una pena, una lástima, porque hace muy poquito
no me acuerdo cuánto tiempo hará, pero esta encina, la malena, o también conocida como la encina de Lama, que es una encina impresionante, que igual que la encina de las 1000 ovejas, pues esta tampoco tendría tanto que envidiar, ¿eh? Porque tiene, aquí como veis allí, ese es una rama, y es una rama que es impresionante. Lo de allí está caída porque se ha gajado de no haber tenido mantenimiento, de no haber tenido cuidado, y además ha habido unos años que han sido bastante duros para las encinas de sequedad, y además, añadido a todo esto, ahora nos juntamos con esto, con la seca de la encina. Entonces, la seca de la encina es producida por un hongo que ha venido del exterior y que produce justamente pues la degradación, se seca totalmente, muere, es una muerte lenta, tarda varios años en morir la planta, entonces hay que atajarla rápidamente porque cuando ya es difícil de poderlo solucionar. ¿Y qué ocurre? Pues que lamentablemente en la dehesa que tenemos ahí hay unos ejemplares no tan hermosos y tan grandes como la de Lama, pero hay algunos ejemplares, unas encinas bastante hermosas y algunas de ellas ya están atacadas justamente por muy probablemente por este hongo, ¿vale? Es lo que se llama la muerte silenciosa de las dehesas por Phytophthora cinnamon, una especie invasora y un hongo, ¿vale? Y bueno, como he comentado antes, el ganado trashumante es el que define en gran medida, o determina en gran medida, justamente pues, este tipo de ecosistema, ¿no? Y entonces, en el siglo XIII, ¿vale? Bueno, ya está. El origen de las cañadas justamente condiciona también durante la Edad Media pues justamente las dehesas. Me he repetido ahí unas cuantas veces y ahora lo que quería comentar justamente que la dehesa va a ser súper importante, las cañadas van a ser súper importantes justamente porque va a proporcionar carne y sobre todo la lana, y esta lana va a ser un producto fundamental que aquí durante 6 siglos va a ser un recurso muy importante, y justamente ese desarrollo, ese pastoreo trashumante pues hacía que se movieran estacionalmente para los pastos frescos y agua, y concretamente aquí pues venían de Soria y Segovia a pasar el invierno, que era un poquito menos frío que justamente en la zona del norte, que eran mucho más fríos, ¿vale? Y bueno, pues para facilitar justamente lo que he comentado antes, la alimentación del ganado, pues se realizaba podas y se mantenía la vegetación baja y dispersa. Entonces las dehesas, aquí las tenemos más de este tipo, en Extremadura son más para el cerdo, aquí probablemente también habría dehesas también para el cerdo, me imagino, en las referencias que he estado, que luego comentaré cuál ha sido donde he conseguido casi toda la información, no hace ninguna referencia al cerdo, casi todas las dehesas hace referencia al ganado ovino o el ganado caprino, y bueno, en este caso, pues la dehesa es uno de los mejores sistemas y ecosistemas sostenibles porque justamente combina los árboles, los pastizales y el ganado, y eso hace que se produzca una gran biodiversidad y una regeneración de la vegetación. Entonces, es de lo mejor equilibrio que puede existir entre esa utilización por los humanos y gestión, además, por los animales. Entonces, la dehesa es un paradigma en ese caso. Luego, las cañadas van a jugar un papel fundamental, las cañadas van a formar un papel fundamental en la movilidad del ganado y justamente también en el paisaje. Y Manzanares va a ser una zona privilegiada justamente porque vamos a tener la cañada real soriana oriental y el ramal conquense o de Cuenca, y eso hace que tengamos aquí un punto de intercomunicación muy importante. Y además vamos a tener va a haber cañadas, cordeles, veredas y coladas, ¿vale? Algo que es nuevo, bueno, iba a hablar de las cabras, como la cabra fue muy importante para formar la agricultura. La agricultura nace en gran medida debido a las cabras y, bueno, esa es una foto, iba a contar muchas historias de las cabras, pero no me da tiempo y lo que voy a hacer va a ser ahora reducir, porque voy a contar otras cosas importantes. Y de la oveja pasa lo mismo.
La oveja también, la oveja fue la responsable, y si luego queréis más información, pues podemos hablar, la oveja fue la responsable del paso tan trascendental que dio el hombre de ser nómada a sedentario. Tuvo unas repercusiones muy grandes, muy grandes. Otra cosa que justamente en esas características de la oveja que iba a comentar, justamente en las dehesas, también el ganado, una de las ventajas que tenía es justamente que fertilizaba, con todos sus excrementos y tal, también fertiliza. Y bueno, pues eso es un poco también relacionado con el asentamiento de las poblaciones gracias a las ovejas. Pero eso es otra historia que, bueno, ya veremos. Y las vías pecuarias me interesan porque dentro de las vías pecuarias, y esto es, creo que muy poca gente lo ha tratado, muy poca gente lo ha visto, yo no he visto ninguna referencia a ella, es que existe alrededor de las vías pecuarias toda una flora muy interesante, súper interesante. Y esa flora muy interesante es la que vamos a ver, nada, pincelada, porque si no, no me va a dar tiempo a lo que quería contar. Y entre la flora esa que podríamos encontrar en las veredas, que también las podemos encontrar en las calles, la podríamos encontrar en los solares, la podemos encontrar en diferentes sitios, son especies rústicas que tienen unas adaptaciones y unas características increíbles. Por ejemplo, esta, la verrucaria, y además he intentado buscar fotografías que fueran de la época de la Edad Media, ya que estamos tratando eso, y no he podido encontrar en los glosarios en los bestiarios y en los tratados, no he podido encontrar gran cantidad de información, de imágenes, y esta es de la más cercana que hay allí, y la verdad que es que este libro está bastante curioso y tiene unas representaciones bastante bonitas, pero ya es del siglo XVI, casi XVI-XVII, este libro. Bueno, pues en este caso, ahí tenemos la verrucaria. Pues la verrucaria, como veis, es una planta que si salís por el pueblo, incluso dentro de las calles o en cualquier, porque ahora es la planta de las más abundantes que hay aquí en Manzanares, en los alrededores, y también los vamos a encontrar justamente en las veredas. Pues tiene cosas muy interesantes y curiosas. Por ejemplo, la inflorescencia que tiene, el nombre, vamos primero con el nombre, Heliotropium europaeum. Lo de helio, ¿a qué hace referencia? A sol. El tropium, movimiento. ¿Qué significa? Que se mueve a la raíz del sol, igual que el girasol. Y por tanto, y de hecho en algunos sitios también la llaman tornasol a esta planta. Y además tiene la peculiaridad, la curiosidad, que pues, se puede utilizar como reloj vegetal. Es el reloj vegetal, porque va cambiando la posición de las flores justamente como va cambiando el movimiento del sol. Esa es una pequeña curiosidad. Otra que tenemos allí es, como vemos allí, tiene forma la inflorescencia. La inflorescencia, una inflorescencia es cuando están muchas florecitas juntas. Pues esa inflorescencia, ¿a qué tiene forma? Tiene forma a un aguijón de escorpión. Y por eso los botánicos le dieron a esta formación, concretamente, cuando una inflorescencia tiene esa forma, se llama cima escorpioide, justamente por esa forma que tiene. Luego la verrucaria, en la Edad Media, se utilizaba para hacer ungüentos y brebajes. Y además, la verrucaria, en la Edad Media, pues también, como su nombre indica, las brujas la utilizaban, sus semillas, machacadas y trituradas, aunque produce un olor muy malo, porque esta planta, cuando la cogéis, produce un olor bastante malo, producía las semillas machacadas, se hacía una pasta, y con esas se ponía en las verrugas para quitarlas. Era un tratamiento que tenía verrugas. De ahí viene el nombre de verrucaria. Ya como otra cosita así también curiosa y anecdótica, es una planta que tiene cierta toxicidad, y parece ser que en ocasiones en Australia, porque esta planta colonizada en muchos sitios, en Australia, algunos ganados, cuando vacas y ovejas que no tenían otra cosa que comer, han comido esto, han muerto envenenadas con ella, ¿vale? Pero vamos. Bueno, igual voy a dedicar 2 minutillos, pero esto daría también juego para muchísimas cosas. Ahí, todos lo conocéis, el hinojo. El hinojo, otra planta súper bien adaptada al clima mediterráneo, muy bien adaptada. Entre otras cosas, podríamos comentar que produce una cera alrededor del tallo, justamente para impermeabilizar, para impedir
que se evapore, para que la evapotranspiración y aguantar el agua. Esa cera, además, le da, cuando los rayos del sol dan sobre ella, da una coloración azulada grisácea. Esa coloración azulada grisácea también refleja la luz, evita que también se caliente. Y luego tiene unas raíces bastante potentes, donde puede acumular también gran cantidad de agua. Volvemos otra vez. ¿Por qué he elegido estas? Porque estas las he elegido porque en la Edad Media tenían también sus repercusiones. Entonces, estas en la Edad Media era utilizada por las brujas, o también era utilizada por las personas, para meter, se le metían en las cerraduras de las casas, se metían los trocitos del hinojo, justamente para evitar los malos espíritus, para que no entraran en la casa los malos espíritus. Y también hay descrito que se cortaban manejos de ellos y se ponían boca abajo en la puerta de la casa, justamente también para evitar las malas influencias. Es decir, que tenían esas características curiosas ya el hinojo. Y no quiero entrar aquí, como lo utilizamos nosotros actualmente, lo podemos utilizar para alinear las aceitunas y eso. Podríamos contar muchas curiosidades, porque la oruga de la papilión, que es una de las mariposas más bonitas que hay de la zona, justamente es capaz de crecer en el hinojo. De estas cosas vas aprendiendo poco a poco, porque una vez un alumnado me trajeron una de esta oruga, justamente vimos todo el desarrollo precioso, y además esta oruga tiene otra peculiaridad, que cuando te acercabas a ella sacaba como dos cornecillos que emitía un olor pestilente, que es una forma también de mecanismo de defensa que tiene. Y bueno, pues crece justamente en el hinojo. Por tanto, es muy importante. Una planta muy importante también para las mariposas, que también existe un declive increíble en el mundo de las mariposas. No sé lo que estamos haciendo, pero que la cosa va seria. Bueno, y esta no me queda más remedio que contarlo, porque si no, reviento. Y con esto ya terminamos. Porque ya os digo que hay cantidad, y sería muy interesante hacer un estudio de todas las plantitas que podemos encontrar. Esta era muy frecuente, o por lo menos antiguamente ibas a un solar, etcétera, y la encontrabas. Ahora yo la he estado buscando para ver si era tan frecuente como yo la reconocía, y ahora me he encontrado muchísima más de la Heliotropum, de la verrucaria, que de esta. Pero esta es que ya no tiene nombre. Esta planta es que no tiene nombre, lo que es capaz de hacer y las adaptaciones que tiene para conseguir ser capaz de distribuirse en todo el mundo. Es la planta más distribuida en todo el mundo, y algunos dicen que incluso la planta más abundante de todo el mundo. Yo me parece que se ha pasado un poco. Es originaria de Europa. Cuando los españoles llegaron a América, pues esta planta llegó y en 180 años colonizó todo el continente. Para que veáis la capacidad de colonización que tiene. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esta planta es capaz de colonizar tan rápidamente los ambientes? Y entonces ya alucinas cuando te cuentan un poquillo, cuando lees un poquillo y te enteras un poquito de la historia. Pero la historia es que esta planta puede producir muchísimas semillas. Ah, por cierto, no he dicho cómo se llama. Es zurrón de pastor. El zurrón de pastor, que todos alguna vez la habéis pisado, la habéis visto con seguridad, porque es muy abundante. Y se llama zurrón de pastor porque, si veis, donde tiene las semillas, el fruto, este es el fruto, aquí se ve mejor, este es el fruto, y tiene forma de zurrón, más o menos, y ahí es donde las semillas. Una de estas plantas puede producir hasta 9.000 semillas. ¿Pero qué tiene tan especial esta planta en sus semillas? Pues tiene especial en sus semillas que tiene unas semillas que son pegajosas. Y son unas semillas que atraen a algunos insectos. Entonces el pobre insecto que es atraído por la semilla se queda pegado en la misma. Son semillitas pequeñitas, y los insectos que estamos hablando son insectos pequeñitos. Se queda pegada en la semilla. Y entonces, al quedarse pegada en la semilla, pues esta planta no necesita grandes nutrientes, porque los nutrientes que se lo está dando el insecto. Entonces, estamos tratando con una planta que no llega a ser carnívora. Son las plantas que se llaman procarnívoras. Y esta planta es una planta justamente procarnívora, que está ahí. Pero si solamente fuera eso, vale, ya tiene nutrientes, es decir, puede crecer en un terreno donde los nutrientes son súper escasos. Pero además,
es capaz de desplazarse muy lejos, porque las aves, las semillas se le quedan pegadas las patitas, etcétera, y pueden ir desplazándola hacia muchos lugares. Pero además no se queda en eso, sino que las flores se pueden reproducir sin necesidad de insectos. Es decir, entonces llamamos autopolinización. Muy bien, muchas plantas se pueden autopolinizar. Son hermafroditas, tienen los estambres y tienen el gineceo y se polinizan ellas mismas. Pero es que esta, además, sin necesidad de polen, es capaz de reproducirse. Es decir, que no necesita ni siquiera la parte masculina para reproducirse. Con lo cual, se reproduce por doquier. Se reproduce por doquier y, por tanto, puede ser, es decir, una planta tan chiquitilla que la vemos ahí y tela marinera, lo potente que es. Pues esta es el zurrón de pastor o Casella bucepastoria, o sea, una planta alucinante. Por cierto, si se pueden comer como espinacas, etcétera, las hojas, ¿vale? Bueno, ya está, pero vamos, que ya... Y ya pasamos al tercer, y voy muy mal, pasamos al tercer, pero yo creo que era conveniente, sobre todo estas plantas que vemos por los caminos, etcétera, que no le damos ninguna importancia y que si no existieran esos caminos, estas plantas no estarían. O sea que también es interesante, aunque estas ya vimos como esta, que no necesita ni caminos ni nada, esta necesita con un poco... Ahí está. Bueno, el siguiente, hemos pasado, y nunca las cosas como las estoy contando son tan absolutas, no pasamos de aquí y aquí, la cosa va poco a poco. Dentro de esa también había zonas de cultivo, y dentro de tal, pero va progresando, es decir, en la dehesa antes había algunas cosas de cultivo, ahora cada vez que vamos avanzando en la historia y vamos avanzando, cada vez hay más tierras de cultivo. Entonces, otro ecosistema son las zonas de cultivo. ¿Y qué cultivos eran principales aquí? Justamente el trigo. El trigo y justamente, pues, ¿y dónde se produciría este trigo? ¿O dónde estaría repartido? Pues estaría, vamos a ver, sobre todo cerca de las áreas pobladas, pero estaría en todo tipo de terrenos, en tierras dehesadas, en los márgenes de río y, bueno, pues prácticamente en casi todos los sitios. Y a veces, en ocasiones, pues estarían justamente cerquita de las poblaciones, ¿no? Porque si había que llevarlos al molino o había que llevarlos, pues mientras más cerca, eso que se ahorraban, ¿no? Pero vamos, que en general podríamos decir que podría estar repartida por todas las zonas. No voy a hacer ahí mayor hincapié. ¿Qué ocurre? Que la expansión agrícola, justamente en las tierras de Calatrava, ya un poquito más, en la Edad Media un poquito más baja, ¿no? Coincide justamente con el crecimiento de la ganadería. Y entonces, agricultura y ganadería, las dos, choques, conflictos. Entonces, pues hay muchos conflictos, pero a su vez las dos crecieron en paralelo, y esto tuvieron efectos en las dehesas y en la expansión agrícola. Bueno, pues entonces hubo esos conflictos y ahora cada vez va a haber más campos de cultivo y cada vez pues la dehesa va a ir un poquito más desapareciendo, de forma general. Este es el primero. Podría haber contado una cosilla más, pero ahora, bueno, esto nada, porque no. Y ahora, pasamos al siguiente. ¿Cuál es el segundo cultivo que podría ser mayoritario? No mayoritario, que existiría, sería justamente la vid. La vid, porque bajo el dominio cristiano, pues juega un papel, la vid se arraiga bastante, tiene un arraigo bastante fuerte, ¿no? Y entonces se extiende, por esta zona se extienden los viñedos, pero de luego la extensión no es ni muchísimo menos como la que vemos actualmente, ni muchísimo menos. Y además, ahora estas vides sí solían encontrarse cerca de los núcleos de población. ¿Por qué? Porque ahora estas vides sí requieren mucho más trabajo, requieren más, entonces si tenías que irte a otro lado, aunque también había zonas, pero más cerca de la población era mucho más sencillo encontrarlos. Entonces, y también en otros lugares, porque la vid lo que requiere es justamente un buen suelo con características de un buen drenaje, con guijarros o arenales. También existirían, es decir, las dos cosas. Pero lo que más me interesa de aquí, de comentar, son dos cosas, y con esto ya voy a ir cerrando esta parte, porque si no va a dar tiempo a la otra. Dos cosas que me gustaría comentar de aquí, de lo que he estado ahí viendo, es que muchas veces la vid iba asociada con otros tipos de cultivo, es decir, con el olivo, por ejemplo,
o con otro tipo de árboles, o con higueras, o con otro tipo de árboles. Entonces, era frecuente encontrarlas asociadas con otras. Hay todavía algunos lugares, como en Villarrubia, que siguen haciendo estas cosas, que siguen manteniendo las dos cosas. Otra característica, también, que la mayoría de las viñas que había eran rastreras, no eran con soporte, y ahora estamos volviendo al soporte. Y que si había algunas con soporte, serían en las zonas más cercanas aquí a la población, ¿vale? Y utilizarían madera malucha como elemento o madera de poco valor para hacer esos soportes, más tipo parra, más cerca de las poblaciones. Pero vamos, ¿qué ocurrió? Que el viñedo empieza a tener gran interés tanto social como económico, y entonces recibe cierta protección. Volvemos otra vez, recibe cierta protección, incluso en el siglo XIII hay algunas referencias ahí que se prohíbe el pastoreo en estas zonas. Volvemos otra vez a los conflictos entre la ganadería y los campos de cultivo, y concretamente en la vid. Y ya más adelante, en el siglo XVI, incluso se prohíbe la entrada del ganado desde marzo hasta noviembre a las zonas donde hay las vides. Bueno, entonces ahí hay muchas cosas. Aquí en Manzanares ya había, porque en el libro, en las relaciones, dice que Manzanares tenía suficiente pan y vino en buenos años, o sea que era importante estos cultivos. Bueno, ya hemos visto dos. El tercero, ¿cuál es la trilogía siempre en los cultivos? El olivo, ¿no? El olivo. Pues, bueno, esto es para comentar emparrado y no emparrado, video soporte y sin soporte. Y esta fotografía me gusta mucho, por una sencilla razón, porque aquí vemos un poco la graduación esa que he estado contando. Aquí vemos, no vemos el bosque propiamente dicho, que existiría, bosque mediterráneo puro, pero sí vemos las dehesas, cómo las dehesas han ido cada vez ocupando más por los cultivos, y cómo han ido desplazando los cultivos a las dehesas, hasta al final acabar con ellos. Eso es el paso que iríamos viendo, o como yo creo, yo me lo imagino, que debía ir. Es decir, como veis, pues quedan algunas, y este terreno pues todavía se mantiene en algunas zonas, pero en nuestra zona pues prácticamente esto pues ya ha desaparecido. El olivo, pues nada, el olivo es muy importante porque tiene muchas aplicaciones, pero la verdad es que en todas las referencias de lo que he leído, que tampoco parece ser que aquí, en esta zona, fuera un cultivo muy mayoritario, o que fuera muy... Habría algunas zonas, un poco, y justamente el olivo no solamente por las aceitunas y el aceite, sino también para fabricación de jabón y otros usos, pues era interesante, ¿no? Y bueno, pasamos a otros cultivos, que eso sí hay más referencias, aquí sí que está contestado, que cáñamo sí se sembraba en la Edad Media en esta zona, en la zona de Manzanares, y hay constancia de ello. Y además, ahora hablaremos con el agua, porque el agua va a ser muy importante. El agua es muy importante, y en esta zona, en aquella época, había mucha agua, había bastante agua. Y entonces esto, pues, para regadío, etcétera, pues el cáñamo requiere eso. Y el lino, pues también, aunque lo pone un poquito más por otra zona, pero me imagino que también por esta zona haría. Y bueno, pues podemos leer en el programa de ferias, aprovecho para que leamos justamente el articulillo o el artículo del lino y las utilidades que se hacía en la Edad Media. Bueno, otros cultivos, pues sería el zumaque, como planta para curtidores de cueros, que también podría ser aquí, y también la rubia tintorera, pues justamente para fabricar tintes, que también podría haber zonas en esta zona de aquí, aunque no están registrados concretamente, pero lo más probable es que hubiera también. Y ya pasamos al otro ecosistema. Pasamos a otro ecosistema que es, o a otro tipo de paisaje, que serían las huertas. Ahí tenemos una huerta. Las huertas, con el cultivo del... ¿Qué existirían en las huertas y dónde se encontrarían? Pues las huertas se encontrarían por donde hay agua, ¿no? Y en la zona, justamente, yo me imagino que toda la zona, o prácticamente toda la zona del río Azuer, pues habría muchas huertas, sería la zona principalmente de huertas. Y como veremos ahora en una foto, no sé si es el siguiente, justamente aquí, este es un plano pues precioso, aunque ya es del siglo XVII, justamente aquí se ve el río Azuer, aquí se ve el molino grande, y se ve justamente las parcelas como había huertas, en este caso con árboles frutales. Y entonces, pues si en este siglo más antes, yo me imagino
que existirían también una gran cantidad de huertas en donde sembrarían pues, justamente coles, rábanos, zanahorias, pues fue lo típico de higueras, etcétera, etcétera. Ya está. Habas, garbanzos, frutales, algunos árboles frutales, pues eso. Y eso, hay algunas referencias escritas también de eso, incluso huertas con granados, y ya está. Vale. Esto también podríamos contar muchas cosas, pero nada, una de las plantas que existirán son las coles. Y las coles, pues ahí tenemos justamente la col silvestre, que también la podemos encontrar en los pasillitos y que también la podemos encontrar en cualquier lado, en los campos, etcétera. Y lo que interesa es que la col ya era frecuente, y hay referencias también en la Edad Media de la utilización de las coles en diferentes cosas, en diferentes remedios, en diferentes historias. Y lo que más me interesaría comentaros es algo increíble, como el hombre es capaz de modificar la naturaleza e ir seleccionando, y hay algunas plantas que se dejan seleccionar y hacer cosas, y otras no tanto, y esta se ha dejado seleccionar y hacer virguerías con ella, porque tenemos todas estas cosas, todas estas variedades, la col, la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, y muchas más cosas, todas son la misma especie. Lo único que pasa es que hemos modificado, hemos ido seleccionando por diferentes partes de la planta hasta llegar a obtener toda esa enorme variedad, y que cada vez más, ahora con estas de color rojo, ahora con el soboy, la col verde china, es decir, tenemos cada vez más variedades sobre ella. Y ya hemos visto, ahora ¿dónde nos vamos a pasar? Vamos a ir justamente a los ríos, a la parte acuática, al agua, a los ecosistemas un poco relacionados con el agua. Y entonces, relacionados con el agua, no nos queda más remedio que hablar del río Azuer. Aquí, desde el aspecto del río Azuer, indiscutiblemente, es un río muy peculiar, muy singular. Es un río que yo creo que es muy diferente al que actualmente vemos. Antiguamente, que ese río llevaría casi todo el año, tampoco todo el año, pero sí llevaría muchísimo más agua que la que lleva ahora, con toda seguridad, por lo que los niveles freáticos estarían mucho más altos. Además de estar los niveles freáticos mucho más altos, el tiempo, a pesar de que estos ríos son característicos mediterráneos, donde en veranos el caudal es menor, pero yo creo que llevaría agua, aunque el caudal fuera bastante menor, y luego habría crecidas muy grandes cuando llovía, con toda seguridad, pero que se mantendría prácticamente siempre con agua, o en algún periodo, porque estamos hablando, son muchos siglos que abarca la edad medieval, seguro que en algún periodo habría algún problema con el agua. Aquí hay muchísimas cosas que podemos comentar, y entre las cuales podemos destacar que el relacionado con el ganado, pues hay referencias de que a veces para pasar el río, el ganado tenía que ir por los puentes, porque el río estaba crecido, y había que pasar el ganado por los puentes, y eso está registrado. Y justamente cada vez que pasaba por los puentes, a pagar, o sea que eran impuestos, es decir, y eso nos da referencia de que el río en aquella época llevaba bastante agua, bastante agua. En ocasiones, lo hemos visto nosotros, se ha inundado. Pues también debería ocurrir ocasionalmente en aquella época determinadas inundaciones, y que abarcarían pues todo lo que sería el río, por donde estaría incluso en ocasiones el río. El río sería mucho más ancho de lo que actualmente vemos. Asociado al río, las fuentes. Las fuentes, por ejemplo, de las que más cercanas tenemos aquí, la fuente de Siles. Y aquí sí, la fuente de Siles, el caño de Siles, que justamente el manantial da justamente a la laguna de abajo, la dehesa de Siles, y entonces ahí hay varias cosas descritas muy interesantes. Y la primera de todas es que, bueno, la fuente de los viveros, esto es lo que quiero. La fuente de Siles da origen a esa zona encharcada, da lugar a esa zona encharcada. Hay referencias ya también de que ahí no se podía, porque estaba encharcado,
ahí no se podía sembrar, no se podía cultivar, y era una tierra tal. Ya hay referencias en la Edad Media de eso. Eso lleva ni se sabe cuánto tiempo hay. Y la fuente, por tanto, el manantial de Siles, ni se sabe cuánto tiempo ha estado manando. Pues lamentablemente este es el primer año de los que tenemos historia que no cae ni una gota en manantial. Es decir, que es impresionante. Y luego, relacionado con lo anterior, la fuente de Viveros, el charco famoso de La Guarra, me hubiera gustado muchísimo haberlo conocido, porque es que esto tiene una peculiaridad que cuando me acerqué con Francisco, me acerqué allí, estaba totalmente seco, etcétera, pero la tierra cuando se untaba en la tierra, era negra, mientras que la tierra de los alrededores y la tierra de todos los lados es roja, es blanquecina, etcétera. ¿Qué significaba? Que allí se tenía que haber acumulado una gran cantidad de materia, especie de turba. Entonces eso daría como una especie de turbera. Y entonces ahí seguro que habría habido algunas plantas muy curiosas de turbera en esa zona, y solamente en ese lugar. Pero bueno, eso sería para otro estudio, eso sería para otras cuestiones. Y bueno, ahora me tocaría hablar de la fauna relacionada con el río Azuer. Y entonces del río Azuer podríamos hablar ya. La historia del cangrejo ibérico la conocéis todos, que ha sido desplazado totalmente por el cangrejo. Aquí habría cangrejos, el ibérico, desplazado totalmente por el cangrejo americano. Eso, y ya lo vemos en las lagunas ruideras, lo vemos en todos los lados, una problemática enorme. Castilla-La Mancha hace el esfuerzo de tener ahí en el Chaparrillo una finca para poderlos cultivar. Merece la pena, si tenéis oportunidad, ir al Chaparrillo, porque allí vais a ver todos los ecosistemas que hay en Castilla-La Mancha. Tienen su... Es excelente ir a ver el Chaparrillo, y tienen un criadero que cada año crían unos cientos, miles de estos que los sueltan, para intentar colonizar diferentes zonas. Es de lo poquito que hay para intentar mantener la especie de cangrejo ibérico. Bueno, el barbo común, y luego una de las especies más curiosas e interesantes que existen es justamente la que tenemos abajo, que son las lampreas, pero más que la lamprea, que había en el río Guadiana, y había aquí en el río Azuer, y otro que ya es las anguilas. Las anguilas, que las había en las tablas de miel de vez en cuando, ya no, yo creo que hace ya muchísimo tiempo, y también las habría aquí, en el río Azuer, la anguila. ¿Y qué pasa con la anguila? Pues la anguila es que es otro animal de estos que te sorprenden por donde quieres. Es decir, hasta 1920 no se sabía, nadie sabía cómo se reproducía la anguila. No se tenía ni idea de cómo se reproducía la anguila. ¿De dónde venía? De hecho, Aristóteles pensaba que crecía de las algas. Plinio el Viejo lo que pensaba es que cuando se frotaba entre las rocas dejaba pieles y de ahí ya surgían. No tenían ni idea. 1920, estamos hablando. Un danés se pasa 16 años buscando cuál es el origen de las anguilas. 16 años dando vueltas por el mundo hasta encuentra el lugar donde nacen todas las anguilas, que es en el mar de los Sargajos, en el Triángulo de las Bermudas, en la zona de las Bermudas. Fijaros qué recorrido hace desde el Atlántico hasta los diferentes ríos de la península y de los ríos de Europa para llegar la anguila. Se sabe que es allí porque es allí donde se ha visto, pero hay muchas características y muchas cosas que todavía desconocemos, porque no se ha visto todavía realmente cómo se producen, no se han visto realmente los huevos. Y ya esto como anécdota de las anécdotas, Sigmund Freud, el conocido Sigmund Freud, hizo un trabajo, una tesis, para averiguar cómo se reproducían las anguilas. Y dice que estuvo trabajando, hizo 500 disecciones, etcétera, porque querían encontrarle los órganos sexuales y no los encontraba. Y dice, al final, esta tesis no ha valido para nada, porque al final no pudo conseguirlo, no lo pudo conseguir. Resulta que nadie es todavía capaz de reproducir las anguilas de forma en cautividad. O sea que es un animal todavía con muchísimos misterios. Y fíjate que ya hay muchísimos adelantos para un montón de cosas. Pues todavía sigue. Y entonces a mí me parece asombroso que estos animales, desde el Atlántico a 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, llegaran hasta nuestros ríos y estuvieran allí. Están ahí 20, bueno, ahí el ciclo tampoco, están de 4 a 20 años o hasta 40 años y luego bajan, cambian su morfología totalmente.
Cuando van a irse a reproducir allí al mar de los Arrejos, cambian su reproducción, los ojos le hacen más grandes, le crece la boca más grande, cambian para llegar hasta allí. Y luego allí. Y no a diferencia como el salmón que buscan los lugares, no. Estas van todas y van luego cada una a... Que no es porque hayan decidido un lugar, luego vuelven otra a ese lugar, no. Estas van buscando los lugares y van entrando en cada uno de los ríos. Bueno, pues algo sorprendente. Y luego ya aquí tenemos los bosques de ribera. Entonces, ¿cómo me imagino yo el río Azuer? Con unos bosques de ribera preciosos, de forma natural, con sus sauces, sus alicios, sus chopos, etcétera, que es lo típico cuando lleva agua durante años. A lo mejor un poquito menos por ser una zona mediterránea, pero y aquí tenemos la catena típica de... Aquí tenemos la catena típica de lo que vamos encontrando a lo largo del río. Aquí en el río, luego estos árboles, estos árboles, estos árboles y estos árboles. Y esta es una imagen, justamente, sabemos por dónde van los ríos, justamente por donde está esa. Entonces yo me imagino una cosita así, precioso, con mucho que hoy prácticamente pues encontramos nada de nada. Bueno, pues esta es una... Y luego también eran muy importantes, en aquella época eran muy importantes pues los molinos. ¿De acuerdo? Los molinos eran muy importantes en la Edad Media y bueno, pues ahí también pudimos decir, y concretamente relacionado con los molinos y la pesca, pues entonces... relacionado con la pesca y los molinos, pues los molinos podían tener sus presas, las azudas, y esas azudas ahí, el molinero, por lo visto, podía pescar en eran lugares estancos, las azudas, pues ahí había justamente pesca donde el molinero tenía acceso justamente. Entonces, por ejemplo, los molineros a menudo tenían acceso a tierras de cultivo, a pesca en las pozas creadas por las presas estas, las azudas, y a la caza de los bosques cercanos, y la recaudación de peajes por el uso de puestos construidos justamente en las azudas. Es decir, que el molinero en aquella época, algunos pues estaban bien, estaban bien. Y ya para ir un poco, bueno, esto, las norias, etcétera, que habría, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la suerte que tenía esta zona es justamente lo que voy a contar aquí, que el acuífero estaba muy arriba y había muchísimas urgencias y eso era un recurso súper valioso, poder tener un recurso tan arriba donde podrías hacer un pozo y rápidamente tendrías agua. Y el agua es vida y la vida es fundamental. Entonces, aquí podríamos hablar de muchas más cosas, pero lo dejamos ahí. Y entonces, ¿cuál era uno de mis objetivos? Porque ya vamos a ir terminando. Era justamente estimular, inspirar la investigación en este campo. Quedan muchísimas cosas y áreas por explorar, muchos misterios por descubrir. Es un terreno ahí muy amplio. Yo he disfrutado estudiando esto. Yo no tenía mucha idea de la historia, ni tenía mucha idea de nada. Me he leído unas cuantas cosillas, entre las cuales, ahora las referencias para aquellos que quieran ampliar más y quieran saber más sobre este campo. Bueno, se han planteado una serie de interrogantes, punto de partida para futuras investigaciones. Como digo, que no soy experto en historia, pero bueno, esto me ha animado y deseo que esta conferencia haya despertado vuestro interés para arrojar más luz de la importancia de preservar y compartir y comprender nuestro entorno natural que está en constante cambio. Y bueno, pues eso. Y aquí algunas de las referencias que ya os digo que todos están libres en internet. Tenemos la referencia de la historia de Puerto Llano y el Concejo de Calatrava, hablando de la parte más ecológica. Tenemos, ha sido el gran, donde he podido adquirir toda la información. Yo no soy archivero, quiero decir, no tengo conocimiento de ir a un archivo y saber buscar, porque mi faceta es otra. Y entonces, pero claro, de los poquitos trabajos que había de medio ambiente y paisajes, era de esta señora, de Clara Almagro Vidal. Entonces es una tesis de 900 páginas, con una información impresionante, y donde ahí pues puede ser. De aquí ella hizo este libro, que es Paisajes medievales en el campo de Calatrava, que va a estar a disposición de la biblioteca. También agradezco a la biblioteca toda la información que me ha suministrado y todos los libros que tenemos allí. Pues ahí tenemos también monografías
fotografías de los paisajes generales de Castilla-La Mancha, el medio natural de Castilla-La Mancha, y este que es una joyita, porque hay mucha información muy interesante. Lo que pasa que es de toda, entonces he tenido que ir leyendo todo y ver donde parecía Manzanares o cerca de Manzanares para decir, mira, esto lo pongo, esto lo pongo, esto me interesa. Y bueno, también agradezco a Francisco su colaboración, su ayuda. Le he preguntado un montón de cosas que yo, ya te digo, no sabía. Me he movido a veces por aquí, pero por ejemplo, no sabía dónde estaba el charco de la Guarra, no sabía dónde estaban muchas cosas. Sabía la Fuente de Siles, sí, que no va a conocer la Fuente de Siles, pero otras cosas no. Y pues me ha ayudado. Y bueno, luego también un artículo muy interesante, el de clima y paisaje en La Mancha en tiempos de Don Quijote. Muy interesante, aunque ya viene un poquito posterior, pero aquí él nos habla de la edad, de la pequeña edad de hielo. Y entonces nos cuenta justamente que se vivió muy bien en la edad medieval, hasta que llegó esto, porque el clima era mucho más caluroso que el que luego llegó. Y ahí pues, favoreció pues, el crecimiento de las plantas, el crecimiento de todo. La agricultura, la ganadería, está facilitada por ese periodo de tiempo. Luego llega la pequeña edad de hielo, que en unos cuantos, que va repartida en el tiempo, y ahí sufre bastante decaimiento de todo, y bueno, pues también nos cuenta cómo el paisaje se tiene que modificar debido a ese tiempo, y ahí nos lo cuenta un poquito. Y luego pues el paisaje medieval en la campiña sur de Córdoba, que solamente es ahí, porque como era un pequeño vistazo, pero no me valió mucho, pero bueno, me gustó mucho la portada y cómo era reflejada, y ya está. Pero ese fue un vistazo así rápido porque no me importaba. Y ahora ya sí, muchísimas gracias, y espero que hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, que algunas ideas se hayan hecho, se hayan aclarado. Es cierto que con la información que disponemos tampoco podemos hacer mucha especulación, pero yo creo que van por el buen camino. Pues ya está, pues muchísimas gracias.